Milenio Televisión presenta Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económicos financieros en México y en el mundo. El domingo pasado habíamos quedado de platicar sobre el tema de las tasas de interés en México. Mucha gente, muchos de las personas que nos ven, cuando oyen hablar de mercados financieros, pues todo el mundo piensa en la bolsa y piensa en el tipo de cambio y muy poca gente piensa en la tasa de interés. Y desde mi óptica, por lo menos, no sé, desde la tuya, para mí es la variable más importante que hay en la parte financiera, la tasa de interés. Y además es la herramienta que utiliza Banco de México y cualquier banco central del mundo para influenciar en el tipo de cambio, en la inflación, etcétera. Es un arma que tienen los bancos centrales para modificar las expectativas económicas en función de lo que a su juicio la economía requiere. Además, en el caso de México, la tasa de interés para el Banco Central es especialmente importante, toda vez que el mandato que tiene Banco de México es mantener baja la inflación, ¿no? Y es un mandato único. Es distinto al que tiene la Reserva Federal, que tiene el mandato también de mantener la inflación bajo control, pero también tiene el mandato de provocar el crecimiento económico. En México no. Ese mandato nada más para Banco de México es mantener los precios controlados, cuidar el poder de compra de los mexicanos. Y esto tiene un montón de consecuencias. Vimos en la última semana que Banco de México tomó una decisión muy difícil, que era la de si mantener o subir la tasa de interés. Subió la tasa de interés, la subió de 7.75 al 8%, porque las variables económicas no le gustaron, y lo dijo con nombre y apellido, a partir de la decisión de haber cancelado el aeropuerto de Texcoco y otras cosas. Bueno, pues los mercados financieros hacia adelante simplemente se descontrolaron. Esto tuvo un impacto muy negativo en el tipo de cambio, lo mandó arriba de 20 pesos, llegó a estar hasta 20.57, y esto fue lo que obligó a Banxico a subir la tasa de interés de 7.75 al 8%. No lo dice el comunicado, lo digo yo. Si no se hubiera tomado esa decisión sobre el aeropuerto, bueno, seguramente el tipo de cambio todavía estaría en 18.80 y Banco de México se hubiera ahorrado, y el país se hubiera ahorrado el incremento de 0.25 en la tasa de interés. Pero ¿por qué no comentas los efectos negativos que tiene la tasa de interés en general para el gobierno y para los particulares, ¿no? Sí, bueno, como decías, sin duda es la variable más importante, ya lo comentamos la semana pasada, el impuesto más caro y que paga todos los niveles de la población mexicana absolutamente es la inflación, y evidentemente la inflación va en función a esta tasa de interés, que de acabar en el rango que estamos esperando estaríamos sobre 4.5, 4.6 para el año. Los efectos son dolorosos, como tú decías, una difícil decisión la de Banco de México, porque pues ahora, a partir de estas decisiones que a nuestro juicio pues han complicado estas variables macroeconómicas, pues tenemos que destinar varios miles de millones de pesos más para el servicio de la deuda, ¿no? Eso es bien importante, porque es el costo que tiene la deuda mexicana. Sí. Se le incrementa, ¿no? Y esto no le cuesta solamente a los que más tienen, ¿no? Esto es dinero del presupuesto nacional, dinero del presupuesto global que se va a destinar para servir la deuda interna y externa a tasas más altas. Entonces va a quedar menos dinero para programas tanto sociales como de inversión, ¿no? Ojalá habláramos de muchos programas de infraestructura, pero incluso le pegaría al gasto social, así es. Yo creo que evidentemente otro costo ahí que está adentro, pues es lo que viene hacia adelante. Ya comentabas tú, el tipo de cambio pues no ha aflojado, sigue por arriba de 20, y en ese supuesto que se mantuviera todavía por un periodo prolongado, atendiendo al mandato que también tú ya comentabas de Banco de México, no nos gustaría ver un alza más en diciembre, pero no está cerrada la posibilidad a que se vaya la tasa a 8.25,
con el costo que eso conlleva también. Además de lo que dices, Juan, el alza en la tasa de interés le afecta a todo el que debe dinero. Así es. El que tiene una hipoteca que no sea tasa fija, seguramente se le va a incrementar el costo de su hipoteca. El que se financia a través de su tarjeta de crédito, seguramente le va a costar un poco más. Que ojalá y no muchos lo hagan, bueno, ¿no? Hay bancos que van a repercutir el incremento de la tasa en sus tasas de interés, otros no lo harán, o a lo mejor no lo harán al 100%, pero que el dinero va a ser más caro para todos, que a nadie le quepa la menor duda. Y como bien dices, como se ven las cosas, hay una probabilidad de que siga subiendo en este mismo año al 8.25. Salió una encuesta quincenal. Oye, algo rápido también adicional, pequeños y medianos empresarios y bueno, también grandes empresas. Bueno, los que deben esos dinero, créditos son a tasa variable. Dinero. Las hipotecas, hay muchas hipotecas, me atrevo a decirte yo, la mayoría a tasa fija, gracias a Dios, pero me atrevo también a decirte que la mayoría de los créditos a la empresa, al empresario, a la persona física con actividad empresarial, es a tasa variable. Son tasas variables, entonces pues sí, hay que cuidar eso porque eso realmente le cuesta dinero a todo el mundo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en el mes de diciembre. Salió la encuesta, una que hace Citibanamex cada 2 semanas y cada 15 días, y ahí decía que de 22 gentes que fueron encuestadas, estamos incluidos nosotros dentro de esos 22, había 15 que pensaban que en diciembre Banco de México no subiría la tasa y había 7 que decían que sí iba a subir la tasa. Vamos a ver qué pasa. No, todavía falta mucho para, si no mal recuerdo, creo que la reunión de Banco de México es por ahí del 20 de diciembre. Sí, ¿no? así es. Entonces todavía tenemos tiempo para ver la inflación completa del mes de noviembre y vamos a ver dónde se ubica. Además nos toca tomar la decisión después de la FED, ¿no? Un día después, si no mal recuerdo. No sé tú qué opinas, pero yo creo que eso también va a ser bien importante porque la FED, pues aparentemente, y si ves hoy el consenso, apunta a que sí va a subir la tasa de interés, se va a 2.50, ¿no? Lo más seguro, yo creo que es que la Reserva Federal sí va a subir la tasa de interés en diciembre y eso, pues como bien dices, va a presionar al Banco de México a que también suba la tasa. O sea, ¿tú crees que a pesar de las complicaciones que ha habido en el mercado accionario últimamente, que pudieran poner en entre juicio el desempeño de la economía norteamericana? Bueno, bajó la probabilidad de 80% a 65%, pero yo creo que sigue siendo muy alta. O sea, yo pienso que la Reserva Federal sí puede subir la tasa en diciembre. Lo que parece ser por algunos comunicados de algunos miembros de la Reserva Federal es que se pudiera moderar en el 2019 y que en lugar de las 3 alzas que tenemos como programadas, haya 2 alzas. Pero bueno, pues estamos a muy poco tiempo de saberlo. Así es. Preparó nuestro Departamento de Análisis Económico una gráfica bien interesante donde nos marca, y la van a tener ustedes ya ahí en pantalla, cuál era la tasa de interés de los bonos de 10 años en el 2001 y cuál es la tasa de interés de esos mismos bonos hoy en el 2018. ¿Y por qué escogimos los bonos de 10 años? Porque son la referencia más importante del mercado. Las hipotecas, cuando no son a tasa fija, y aún las que son a tasa fija, toman como referencia cuál es el rendimiento de los bonos a 10 años, los créditos corporativos, las emisiones de bonos que se hacen en la bolsa, pues todos toman cuál es el rendimiento de los bonos a 10 años. Y también marcamos, esto está en la línea verde, la tasa de interés del bono a 10 años, pero también marcamos cuál ha sido la tendencia de los sets de 28 días, que es otra referencia muy importante. Los sets a 28 días son prácticamente iguales que la tasa de referencia de Banco de México, que empezó a usarse a partir del 2008 y la vemos marcada en la línea azul. Y aquí lo curioso es que nos preocupa mucho el nivel de la tasa, pero finalmente estamos en los mismos niveles que estábamos prácticamente en el 2007. O sea que eso no nos debe de preocupar tanto. Aparte, es coincidente con una inflación que, como bien decías, pues va a estar como en el 4.6, 4.7%, ¿no? Sí. O sea que todavía estamos en una zona donde la tasa de interés resulta manejable. A mí me parece, pero me gustaría tu opinión, que lo que fue rarísimo es que esta tasa de 10 años
se hubiera bajado a cerca del 4.75% por ahí del 2012. Eso es atípico para una economía como la mexicana. Y se bajó porque la tasa de interés en Estados Unidos del 2008 al 2014 se bajó a cero. No sé qué opines. Me encantaría comentar más periodos, pero por razones de tiempo no vamos a poder. Sí, es lo que más me llama la atención en toda la gráfica, pero hay que recordar el contexto en el que estábamos en ese momento. Estados Unidos imprimiendo dinero como loco, las tasas allá eran muy bajas, prácticamente cero. Una política monetaria expansiva, ¿no? Súper expansiva. Mucho dinero evidentemente salía de Estados Unidos, sobre todo en América Latina, México y a Brasil, y eso hizo que nuestra tasa de largo plazo fuera increíblemente baja, un premio por riesgo muy bajo. Y luego, si te fijas, el periodo del 13 al 16, cómo se separan estas dos líneas, en donde sí realmente hay un premio por invertir a largo plazo, y luego cuánto tiempo estuvo muy pegado el desempeño de un CETE a 28 días contra la tasa a 10 años. Prácticamente todo el 17 y gran parte del 2018. Eso pues prácticamente no te alienta. Y lo que dices, ¿no?, es muy cierto. Del 2008 al 2014, la época de expansión de Estados Unidos, México captó 150,000 millones de dólares que se convirtieron a pesos por parte de extranjeros, y esos extranjeros compraron bonos del gobierno mexicano. Hay que cuidar que ese saldo en pesos, que además se ha mantenido a lo largo de todos estos años, no se vaya, porque si no harían la operación contraria, ¿no? Venderían los bonos, recibirían pesos y se irían a la ventanilla de cambios. Hoy más o menos seguimos teniendo como 120,000, ¿no? Más o menos. Por la devaluación del dólar, pero el saldo en pesos es prácticamente igual el de diciembre del 14 que el de diciembre del 2018. O sea, no se ha movido el saldo en pesos. Y esa es una magnífica noticia. Eso quiere decir que todavía tienen confianza en nosotros. Pues hay que amarrarlos. Pues sí, porque seguimos teniendo 2 niveles arriba de la calificación grado de inversión. Mientras esa condición prevalezca, yo creo que no hay riesgo de perderse dinero. Si llegara una observación negativa por parte de calificadoras o eventualmente una baja en la calificación, pues sí es peligroso. Y nada más, por último, ¿tú ya le entrarías a largo plazo? No, yo todavía no. Yo creo que me esperaría, ya se separan, ¿no? Me esperaría hasta enero a tomar esa decisión. Pero resumiría diciendo, la tasa de interés es importantísima. Hagamos todo lo necesario como gobierno para mantenerla lo más bajo posible en un ciclo de alza que se ve clarísimo en la gráfica y que nos puede llegar a lastimar seriamente si no tomamos las providencias a partir de ya. Al país completo, ¿eh? Al país completo, todas las clases sociales. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, les debemos China, que queramos de platicar hoy, lo haremos el domingo entrante. Gracias, Juan. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros, como siempre, aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchas gracias.